El Espíritu de Dios está trabajando en tu mente y en tu corazón, pero mira, el Espíritu Santo solamente puede llamarte, no puede arrastrarte, no puede traerte por la fuerza. Tú tienes que entregarte, tú tienes que abandonarte, tú tienes que rendirte al Señor Jesús. Génesis capítulo 1, el texto para esta noche está a partir del versículo 9. Génesis 1, 9. ¿Qué es lo que Jesús o qué es lo que Dios hizo en el tercer día de la creación? Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Yo no sé si en este momento tu hogar se está haciendo pedazos. Yo no sé si tú acabas de pelear con tu esposa y el corazón te duele porque tú no querías decirle a la esposa las cosas terribles que le has dicho. Y te preguntas: Dios mío, ¿por qué soy así? Pero sabes que con esos arranques impetuosos de tu carácter estás destruyendo tu familia. Yo no sé si en esta noche tú estás esclavizado a algún vicio, quisieras libertarte, quisieras salir esta noche dando el grito de la libertad, pero hace años estás esclavizado de un vicio. Nadie lo sabe. Tus amigos no lo saben, tu familia no lo sabe, la iglesia no lo sabe, pero Dios y tú lo saben. Y eso te destruye por dentro. Y lo primero que me impresiona del texto es que cuando Dios creó las plantas y los árboles, una cosa bien contundente y clara que dijo fue la siguiente: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. Quiere decir que desde la misma creación, lo que Dios estaba creando no era simplemente para crear. Lo que Él creó con un propósito. Creó los árboles para que den fruto. Creó la hierba para que dé semilla. No creó los árboles y la hierba simplemente por el hecho de crear. Había un propósito, y el propósito era que den fruto. Y cuando te hace nacer del agua, te hace nacer para que des fruto. Dios no hace nacer a nadie en la vida cristiana simplemente para sentarse en la iglesia y deleitarse con la palabra de Dios y con los himnos y la música. Dios hace nacer para que produzcas fruto. ¿Y qué tiene que ver eso con las luchas terribles que tienes en casa? ¿Y qué tiene que ver eso con el vicio que te esclaviza? ¿Y qué tiene que ver eso con los dramas que enfrentas? ¿Cuáles son los frutos que Dios espera que tú des? En la epístola de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5,
En el versículo 22, el apóstol Pablo enumera los frutos que Dios quiere ver en tu vida. El apóstol Pablo le llama frutos del Espíritu. Y voy a leer lo que dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y si el fruto del Espíritu es amor, entonces tú serás capaz de amar a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tu prójimo. Pero el otro día un hombre me dice: pastor, yo no me entiendo. Si yo golpease a mi enemigo, podría entender, al final de cuentas es mi enemigo. Pero yo golpeo a mi esposa, y eso no puedo entender porque yo amo a mi esposa. ¿Y por qué la golpeo? Aquí está el misterio del amor. Otra señora me dice: pastor, estoy viviendo hace 20 años, tengo un buen esposo y tengo hijos maravillosos, pero no amo a mi esposo. Mi hogar es una tragedia porque yo no lo amo. Pastor, ore para que Dios me dé capacidad de amar a mi esposo. Y esta noche viene el apóstol San Pablo y dice: uno de los frutos que el Espíritu Santo va a colocar en tu corazón es la capacidad de amar. Cuando tú piensas que tu hogar se está deshaciendo porque no amas más a tu esposa o no amas más a tu esposo, o cuando tú piensas que no quieres ver a tu padre porque te abandonó cuando eras niño y tú odias a tu padre, tú no lo amas, tú no puedes amarlo, no puedes amar a un hombre que te abandonó, que te renegó. Entonces anda Jesús, porque el fruto del Espíritu es darte la capacidad de amar, darte la capacidad de aceptar a la otra persona, porque mientras tú no aceptes a esa persona, tú te incapacitas de ser feliz. No puedes ser feliz mientras cargues rencor en tu corazón. No puedes ser feliz mientras cargues violencia en tu corazón. No puedes ser feliz viviendo con alguien a quien no amas. Necesitas que en tu vida aparezca el fruto del amor. El amor es un fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Porque hay personas que se hunden en un pozo de depresión y no salen. Y viven llorando sus penas por los rincones de la vida. Y miran el mundo con un lente de pesimismo. Son incapaces de ver una rosa, solo ven los espinos de la rosa. Viven en un pozo de depresión porque no experimentan, no prueban lo que es gozo. Necesitan que en su vida aparezca el fruto del gozo. Paz. ¿Cuánto necesitamos de paz en el mundo en que vivimos? Pero ¿cómo puede haber paz en el mundo si no hay paz dentro del propio país? ¿Cómo puede haber paz dentro del propio país si no hay paz en el corazón de la sociedad? ¿Cómo puede haber paz en la sociedad si no hay paz en la familia? ¿Y cómo puede haber paz en la familia si no hay paz en tu corazón? Ahora, si tú no estás en paz contigo mismo, porque estás aprisionado de un vicio, porque estás escondiendo cosas de la sociedad, no quieres que la iglesia sepa, que tu familia sepa, pero dentro de ti eres un volcán de perversiones, de complejos, de traumas, no tienes paz. Y si no tienes paz contigo mismo, ¿cómo puedes tener paz con tu esposa? ¿Cómo puedes tener paz con tus hijos? ¿Cómo puede haber paz en la iglesia? ¿Cómo puede haber paz en la sociedad, en el país, en el mundo? Pero todo esto es fruto del Espíritu Santo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, para que acabe ese tu temperamento irascible, ese tu temperamento de fuego, ese tu temperamento que ya te hizo perder empleos, que ya te hizo destruir hogares,
Ese tu temperamento que te llevó a la cárcel porque en una hora de locura mataste a un vecino en una prisión. Ese temperamento que solo te creó problemas. Para que la mansedumbre se apodere de tu corazón, necesariamente tienes que ir a Jesús para que Él produzca el fruto del Espíritu en tu vida. Templanza, frutos del Espíritu. Contrariamente a los frutos del Espíritu, San Pablo menciona aquí los frutos de la carne y dice así: manifiestas son las obras de la carne, los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de frutos buenos para la gloria de Dios, y hablamos de frutos malos, frutos de la carne que tienen que desaparecer de nuestra vida. Dios quiere que los cristianos nazcan para producir frutos, porque cuando Dios crea algo, lo crea con un propósito. Y en el jardín del Edén, al iniciar la creación, creó las plantas, las hierbas para que den semilla, creó los árboles para que den fruto, y colocó los cristianos en este mundo para que den fruto, los frutos del Espíritu Santo. Pero hay gente que se desespera porque no puede ver los frutos del Espíritu de Dios en su vida. Cuando el Señor Jesucristo estaba en esta tierra, estaba con hambre, Él y sus discípulos. De repente a lo lejos vieron una higuera frondosa, una higuera llena de ramas y llena de hojas. Y cuando una higuera está llena de hojas, tiene que tener higos, necesariamente tiene higos. Las higueras solamente no tienen higos cuando están secas, pero cuando están frondosas y llenas de hojas, tienen que tener higos. Y el Señor Jesús y sus discípulos se acercaron a la higuera, pero cuando llegaron cerca de la higuera, descubrieron que la higuera solo tenía hojas. Parecía que tenía higos, pero no tenía higos. Y la historia bíblica dice que Jesús maldijo a la higuera y siguieron su camino. Y al día siguiente, cuando salían de la ciudad, la higuera estaba seca. La grande pregunta es: ¿por qué Jesús maldijo a la higuera? Y muchos creen que Jesús maldijo a la higuera porque la higuera no tenía higos, pero eso no es verdad. Jesús maldijo a la higuera no porque no tenía higos, sino que la maldijo porque no teniendo higos aparentaba que tenía higos. ¿Y sabes cuál es la verdad que Jesús nos enseña en este incidente? Dios quiere que todo árbol produzca fruto. Dios quiere que todo cristiano produzca fruto. Y si no estás produciendo fruto, no estás viviendo el ideal que Dios tiene para tu vida. Y eso es malo. Pero aunque el hecho de que no tengas fruto es malo, no es tan malo como no tener fruto y aparentar que tienes fruto. ¿Y sabes cuál es el gran peligro que los cristianos corremos? Nosotros sabemos que los frutos del Espíritu son gozo, amor, templanza, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Sabemos cuáles son los frutos. Y entonces comenzamos a fabricar esos frutos con nuestras propias manos. Cuando alguien nos hace algo que nos da cólera, inmediatamente nos acordamos: yo soy cristiano. El fruto del cristiano es paciencia, pero este me dio rabia y yo tengo ganas de darle una bofetada.
pero me muerdo la lengua para mostrar que soy paciente, porque el cristiano tiene que ser paciente. Ese es un fruto fabricado. El cristiano no es paciente porque se muerde la lengua. El cristiano es paciente porque Jesús lo hace paciente. El grande peligro de los cristianos es vivir fabricando frutos con nuestras propias manos. Y miren ustedes la tragedia de la vida. Si en esta noche yo les presentase aquí un plato lleno de uvas, perdón, 2 platos llenos de uvas naturales y uvas de cera, fabricadas en un taller, bonitas, grandes, aparentemente jugosas, y yo les colocase esos 2 platos, estoy seguro que todos ustedes correrían a agarrar las uvas de cera, porque parecen bonitas, parecen grandes, parecen jugosas. Nadie correría a agarrar las uvas verdaderas, porque las uvas verdaderas generalmente no son tan espectaculares como las uvas de cera. Y sin embargo, cuando llegas cerca te vas a dar cuenta que estas, aunque no parecen bonitas, son verdaderas. Y estas, aunque parecen maravillosas, son falsas. La grande tragedia del cristianismo es vivir disfrazándose de cristianos, aparentando que soy cristiano, aparentando que soy bueno, preocupado en centímetros para aquí, centímetros para allá. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes entrar ahí, no puedes salir de aquí. No, 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 no. Pienso que soy mejor cristiano cuanto más nos tengo delante de mí. Pero querido, cuando Jesús entra en tu corazón, tú no estás preocupado solamente con las cosas que puedes o no puedes hacer. Pero Jesús hace algo maravilloso en tu corazón, de tal manera que de manera natural tú andas en los caminos de Dios. La única solución para el cristiano, la única solución para que el cristiano produzca frutos es ir a Jesús, agarrarse de Jesús, convivir diariamente con Jesús. Pastor, ¿cómo se convive con Jesús? De mañana separando tiempo para orar y estudiar la Biblia, y a lo largo del día relacionando todo lo que haces con Jesús. Pero yo acabo de recibir una carta, de las muchas que recibo, y la persona que me escribe dice: pastor, ya le he escuchado predicar diciendo que para vivir en comunión con Jesús hay que estar todo el día pensando en Jesús, haciendo cualquier cosa pero relacionándolo con Jesús. Y las veces que he intentado hacerlo, he terminado el día con dolor de cabeza. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa con la que nacimos no le gusta pensar en Jesús, no le gusta convivir con Jesús. A esta naturaleza le gusta aparentar, disfrazar, parecer, pero ser auténticamente no le gusta. Miren ustedes, nosotros a veces peleamos la lucha de la vida cristiana completamente equivocados. En Brasil un día un muchachito se arrojó del 4º, 5º piso del edificio donde vivía, pero se arrojó sonámbulo. Se levantó una noche, fue andando y cayó por la ventana y se quebró los pies, se quebró las manos y lo llevaron al hospital. Fue una noticia, salió en la televisión la noticia del muchachito que sonámbulo se cayó por la ventana. Ahora, lo que me impresionó fue la respuesta de los papás, porque los reporteros de la televisión fueron donde los papás a preguntarles: y ahora que ustedes descubrieron que su hijo es sonámbulo, ¿qué van a hacer?
Y el papá, con una santa inocencia, respondió lo siguiente: bueno, ahora que descubrí que mi hijo es sonámbulo, voy a mandar colocar rejas en todas las ventanas de mi casa. ¿Y qué pasa si la próxima semana el niño tiene que dormir en una casa donde no hay rejas? El problema del muchacho no era que se cayó por la ventana. El caerse por la ventana era el resultado de su problema. Su verdadero problema no era que cayó. ¿Cuál era su verdadero problema? Es sonámbulo. Pero el papá, en lugar de curarlo del sonambulismo, está preocupado en colocar rejas en la ventana para que no se caiga. Y los cristianos somos así a veces. ¿Sabes por qué hacemos cosas malas? ¿Sabes por qué nos gusta vestirnos mostrando el cuerpo? ¿Sabes por qué nos gusta adornarnos de manera extravagante? ¿Sabes por qué nos gusta comer todo lo que nos agrada al paladar? ¿Sabes por qué nos gusta entrar a lugares donde no debemos entrar? Porque somos malos. Nuestro problema no es que entramos allí, nuestro problema es que somos malos. Y la única manera de ser bueno no es cerrando los ojos y decir no voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar. La única manera de corregir nuestro problema es ir a Jesús y agarrarme de Jesús y no separarme de Él, desde la mañana hasta la noche, vendiendo, comprando, trabajando, entrando, saliendo, manejando mi carro con Jesús. Pero el problema nuestro es que los cristianos sabemos de mañana orar y estudiar la Biblia, pero hacemos más o menos así. Después de orar y de estudiar la Biblia, le decimos a Jesús: bueno, Señor, tuvimos una hora maravillosa, ahora nos vemos a la noche, chao. Y nos vamos por la vida solos. Lo dejamos a Jesús en la casa. Allí nos paramos en el paradero del ómnibus a esperar el ómnibus. Y hay mucha gente. Y yo no sé, yo no salí aquí en las calles a ver cómo es en los paraderos del ómnibus, pero sé cómo es en Brasil y sé cómo es en Perú. Cuando ya el ómnibus está viniendo, todos se preparan, ¿no?, para entrar. Porque quien es más valiente y tiene más fuerza entra primero. Y cuando entramos, empujamos para aquí, empujamos para allá. Y el cristiano también hace la misma cosa. ¿Por qué? Porque oramos y estudiamos la Biblia, pero lo dejamos a Jesucristo allí. Pero tú tendrías coraje de darle un codazo al amigo ahí, o al extraño o al desconocido, si Jesús está contigo. No puedes. El problema es que el grande desafío del cristianismo no es que tiene que aprender necesariamente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Claro que eso es parte de la vida cristiana. Pero el grande desafío del cristianismo es aprender a no separarse de Jesús, porque en la medida en que tú no te separes de Jesús, los frutos del Espíritu se van a ver en tu vida de manera natural. Ahora, Cristo quiere que el cristiano produzca frutos desde la misma creación. Dios creó árboles para que den frutos, hierba para que dé semilla. Dios creó con un propósito. Y cuando Jesús salva, salva para que des frutos. Pero nadie da frutos de la noche para la mañana. Y ese es otro asunto que nosotros tenemos que entender. En la Biblia hay un hombre llamado Juan. Un día llegó a Jesús cargando una de las personalidades más deformadas. Tan deformada su personalidad que tenía un apodo. Le llamaban el hijo del trueno. Ahora imagínense ustedes cómo era el carácter de Juan para que le digan el hijo del trueno. No era nada manso, era explosivo,
era egoísta, hablaba feo, gritaba, explosionaba. Pero llegó a Jesús así, hijo del trueno. Y se dio cuenta que cada vez que estaba cerquita de Jesús, no explosionaba. Pero cada vez que se separaba de Jesús, volvía a explosionar. Entonces pensó, mi única salida es estar al lado de Jesús y no separarme de Él. Por eso cuando los otros discípulos se iban a dormir, Juan se quedaba con Jesús. Por eso que Juan era el único discípulo que recostaba su cabeza en el corazón de Jesús. Por eso es que en la cruz del Calvario, cuando todos los discípulos lo abandonaron, Juan estaba ahí con Jesús. Porque había aprendido que él solo podía ser victorioso sobre su temperamento cuando estaba con Jesús. Separado de Jesús, estaba perdido. Pero un día Jesús resucitó, reunió a sus discípulos y les dijo, me voy. Y Juan se quedó triste. Yo imagino, la Biblia no lo dice, pero permítanme imaginar Juan yendo a Jesús y le dijo, Señor, por favor, llévame a mí. Yo no quiero quedarme, porque sin ti yo no puedo vivir. Tú eres mi única esperanza. Señor, si tú me dejas, yo estoy perdido, porque yo solo puedo vencer mi temperamento cuando estoy contigo. Cuando me separo de ti, no soy nadie. Y Jesús le dijo, no, hijo, vas a tener que quedarte. Tienes una misión que cumplir en esta tierra, pero mi espíritu viene y mi espíritu va a estar contigo, y estar con mi espíritu es estar conmigo. Y Juan se quedó y vivió al lado de Jesús a través del espíritu. Y cuando llega viejito lo encontramos en la isla de Patmos, y su apodo ya no es el hijo del trueno. ¿Cómo le dicen ahora? ¿Cómo le llaman ahora? El discípulo del amor. Hermanos queridos, yo me emociono, porque llegó un hijo del trueno a Jesús, se agarró de Jesús, no se separó, vivió con él. La carne le decía como a un caballo salvaje, ándate para allá, pero él se agarraba de Jesucristo a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la testificación, de ir a la iglesia, de estar con los hermanos. Estaba en Jesús. Y cuando llega viejito, ya no es el hijo del trueno, ya es el discípulo del amor. Ahora dígame una cosa, ¿en qué momento Juan dejó de ser el hijo del trueno y pasó a ser el discípulo del amor? Juan podría decir, fue el 25 de abril, fue el 14 de mayo. Hay una cosa maravillosa, querido. Cuando tú vas a Jesús, llevando tu personalidad deformada, tu temperamento, tu carácter horrible, tus pasiones, tus pecados, cuando vas a Jesús y vives con Jesús, sucede algo maravilloso. Lentamente en esa convivencia, el carácter de Jesucristo se va reproduciendo en tu vida. Y tú que fumabas, no fumas más. Tú que bebías, no vives más. Tú que adulterabas, no adulteras más. Tú que vestías tu cuerpo de manera desobediente, ahora vistes tu cuerpo para alabanza de Dios. Pero tú no te das cuenta cuando cambias. Las otras personas se dan cuenta que tú estás cambiando, pero tú no te das cuenta que estás cambiando. Y te voy a decir de algo peligroso. Cuando tú piensas que estás cambiando, cuando tú crees que has cambiado, mucho cuidado. Porque el que verdaderamente está cambiando no se da cuenta que está cambiando. Quienes se dan cuenta son los otros, no la misma persona. Ahora les voy a decir algo, una de las verdades maravillosas del texto que escogí esta noche. Miren lo que ustedes dicen en Génesis capítulo 1, vuelvo a leer el versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar,
Y entonces todas las aguas se separaron de la tierra y se juntaron formando los mares, los lagos, las lagunas, los ríos. Ríos, habían 4 ahí en el Edén, pero básicamente los mares, los lagos y las lagunas. Para este otro lado se separaron la tierra, los montes, las llanuras, las planicies, la tierra. Agua de un lado, tierra de otro lado. Eso Dios lo hizo en la primera parte del tercer día. Pero solo en la parte de la tarde, Dios dijo: produzca la tierra hierba y árboles. Al mediodía, todavía solamente había tierra vacía, tierra seca, tierra sin verde, sin flores, sin hierba, sin árboles, sin grama. Y de este otro lado, agua. Pero el texto siguiente dice así: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y ahora Dios mira la tierra sin verde, sin flores, sin grama, sin hierba, sin árbol, tierra seca, y vio Dios que era bueno. ¿Cómo era bueno la tierra? ¿Cómo era buena la tierra si no tenía todavía vida? ¿Cómo era buena si no tenía hierba, si no tenía grama, si no tenía árboles, si no tenía flores? ¿Cómo es que la tierra era buena? Es que cuando Dios vio la tierra, no la vio como era, sino que la vio como Él sabía que la tierra sería. No la vio en su estado presente, la vio en su estado futuro. La vio llena de flores, de plantas, de verde. Ahora estaba seca, pero Dios la vio en su estado futuro. Y aquí yo encuentro otra lección maravillosa. Dios te ha creado para que des fruto, pero cuando Dios te ve en este momento, tal vez todavía no hay fruto en tu vida. Tal vez todavía tu vida es tierra seca. Tal vez no hay grama, no hay verde, no hay flores. Pero Dios ya te ve como lo que tú llegarás a ser por su gracia y por su poder. Dios te ve en tu estado futuro y te acepta como eres, aunque eres tierra todavía sin vida, aunque eres tierra todavía seca. Dios ya te acepta como lo que llegarás a ser un día por su gracia. ¿Esto no es maravilloso? Y cuando yo voy a San Pablo, encuentro que San Pablo dice: aquel que ciertamente comenzó la obra en vosotros, ciertamente, ¿qué cosa? La terminará. Dios había empezado la obra de la creación, había separado el agua de la tierra, estaba tierra seca, había empezado. Para Él ya era bueno, porque Él sabía que la iba a terminar. Dios empezó en ti la obra de la transformación. Puede ser que en este momento estés todavía imperfecto. Puede ser que en este momento todavía no se vea en tu vida toda la plenitud de los frutos del Espíritu. Pero estás aquí, pobre tierra seca, sin frutos, pero estás aquí. Confías en el Señor, crees en Él, crees que Él lo hará por ti. Y si tú no te separas de Jesús, Él que está comenzando la obra en tu vida, ciertamente la terminará. ¿No es maravilloso? No puedes volver esta noche para tu casa desesperado porque todavía no has obtenido grandes victorias en tu vida. Tienes que volver con la seguridad de que Jesús, el Jesús que te salvó, no conoce derrota. Tienes que volver con la seguridad de que Jesús te va a hacer victorioso en la medida en que tú coloques tu vida en las manos de Cristo. El otro día yo llegué a mi oficina
y vi a una chica parada cerca de la puerta principal de la oficina. Me miró con timidez, le dije hola y seguí mi camino. Cuando llegué a mi sala, la secretaria me llamó por teléfono y me dijo: hay una chica que lo está esperando hace 1 hora aquí. ¿Podría usted darle unos 5 minutos? Le dije que pase. Y ella entró a mi sala y me contó la siguiente historia: pastor, hace 6 meses mi esposo me abandonó dejándome con 2 hijos. Y yo sentía que me moría y comencé literalmente a enloquecer. Entré en un estado de depresión. Me dijo: yo soy la secretaria del jefe militar, del más grande jefe militar aquí de Brasilia. Yo soy la que coloca en orden todas las cosas en el gabinete donde él trabaja. Y yo siempre fui una secretaria perfecta, un computador, una máquina, no cometía errores. Pero a causa del abandono de mi esposo, yo empecé a entrar en un estado de depresión que empecé a fallar en mi trabajo. Mi jefe me llamó una vez, me advirtió, me llamó la segunda vez, la tercera vez me llamó y me dijo: mira, ¿qué te pasa? Y yo comencé a llorar y le dije: mire, estoy viviendo un drama familiar, y le conté. Y él me dijo: mira, yo aprecio tanto tu trabajo porque tú eras perfecta en lo que hacías, pero yo no te puedo mantener aquí mientras tú estés en esa situación, porque los errores que estás cometiendo están afectando el trabajo. Por lo tanto, te voy a dar 1 mes de vacaciones, aunque no ha llegado todavía el tiempo de tus vacaciones, pero tómate 1 mes. Enfría la cabeza, anda a una playa, descansa y vuelve cuando seas capaz de hacer el trabajo perfecto que hacías antes de estar viviendo el drama que vives. Y ella me dijo: pastor, yo me fui realmente a una playa para poder descansar, dejé a mis hijos con mi madre y yo me fui a una playa. Me quedaba todo el día en la arena mirando el mar y me sentía que cada día iba muriendo dentro de mí. Un día alguien estaba acostado a mi lado en la playa, como a 2 metros, leyendo un libro, y el libro se titulaba Conocer a Jesús es todo. Y le dije a ese hombre: ¿ya terminaste de leer el libro? Sí, ya. ¿Podrías venderme ese libro? El hombre me dijo: mira, yo ya leí, te lo regalo. Y yo empecé a leer. Y cuando leí ese libro, por primera vez vi una luz en el fondo del túnel de mi vida. Ese libro me devolvió la confianza en la vida, porque me mostró que aunque estaba todo oscuro a mi vuelta, había un Dios todopoderoso controlando mi vida, que yo no estaba sola. De repente empecé a ver los colores de la vida. Me dio ganas de vivir de nuevo, me dio ganas de soñar. Y antes del mes volví al trabajo transformada en una nueva mujer. Pero ese libro, me agarré a ese libro, me aferré a ese libro y llevaba ese libro al comedor. En la hora del intervalo del trabajo leí el libro, estaba en mi mesa en un momento libre, estaba leyendo el libro, y de repente un compañero de trabajo en la oficina me dijo: ¿por qué lees tanto ese libro? Y yo le dije: porque este libro transformó mi vida. Y mi compañero dice: ¿tú sabes quién es el hombre que escribe ese libro? No. Es un pastor que vive aquí en Brasilia, yo lo conozco. ¿Que tú conoces al autor de este libro? Sí. ¿Tú podrías conseguirme la dirección? Sí.
Y pastor, fue así que yo vine y lo estuve esperando 1 hora hasta que usted llegase. Y yo quiero agradecerle porque Dios transformó mi vida. Le dije, ¿tú conoces la iglesia? No, no conozco ninguna iglesia. Entonces llamé a una secretaria. Le dije, mira, yo estoy viajando y no tengo tiempo para darle estudios bíblicos a esta joven, pero tú te vas a encargar de estudiar la Biblia con ella y llevarla a la iglesia. Y la primera vez ella fue a la iglesia, vio cómo las personas se comportaban y comenzó a comportarse de la misma manera. Vio cómo las personas se vestían, comenzó a vestirse de la misma manera. Yo conocí a la madre de esta chica. Cuando ella se preparaba para el bautismo, la madre me dice, pastor, yo no puedo reconocer a mi hija. Mi hija era una mujer explosiva, una mujer, era tan explosiva que su esposo la abandonó, no podía vivir más con ella. Pero hoy día mi hija ha sido transformada completamente. Una hija malcriada, una hija indisciplinada, una hija que hacía lo que quería, hoy día pide consejo, es una mujer humilde, es una mujer prestativa, es una mujer bondadosa. ¿Qué es lo que han hecho con mi hija? Nada. Simplemente fue salva por Jesús. Y cuando Jesús salva para que des frutos. Y cuando tú vas a Jesús y vives con Jesús, los frutos aparecen de manera natural y espontánea en tu vida. No son frutos fabricados, no son frutos disfrazados, no son frutos de cera, son frutos auténticos. Al comienzo pueden ser frutos medio sin forma, medio feitos, pero son de verdad. Al comienzo tu tierra puede ser todavía tierra vacía, tierra seca, pero Dios te acepta así y te ama así. Y dice, estás bueno. ¿Por qué? Porque aunque estás así en el momento presente, Él ya te ve como lo que llegarás a ser un día por su gracia y su poder. Por eso, si tu vida está destruida, si estás cansado de luchar y luchar y no puedes, si estás cansado de prometer y prometer y no puedes, solo tienes un camino: entregarle el corazón a Jesús. Solo tienes un camino: rendirte al Señor Jesucristo. Ya lo has intentado solo toda tu vida y nada has conseguido. Ya has prometido tantas veces y nada ha cambiado en tu vida. ¿Por qué esta noche no le das una oportunidad al Señor Jesucristo? Tú que me estás mirando a través de la televisión, donde estés, mira, en este momento te estoy mirando prácticamente en los ojos. No vale la pena que te escondas atrás del cuerpo de la persona que está delante de ti, porque no soy yo el que te está mirando, no soy yo el que te está hablando, es el Espíritu de Dios. No eres feliz, nunca lo has sido. Has jugado de ser feliz, pero ¿hasta dónde vas a seguir así? ¿Por qué no te rindes a Jesús? ¿Por qué no vienes a Jesús esta noche? ¿Por qué no le dices, Señor, estoy cansado de luchar solo? He perdido tantas cosas buenas en la vida por causa de mi carácter, pero yo no lo puedo cambiar. Oh Señor, ¿lo puedes hacer por mí? Ven a Jesús esta noche.
Yo encontré, sí, yo encontré gozo y calma en Jesús, mi Señor, que nos dio su luz, que murió en la cruz. Fue mi día más feliz. Ya tuve pesares, ya fui infeliz, mas hoy tengo vida nueva con Jesús en mi corazón. Yo encontré, sí, yo encontré alegría que nunca sentí cuando acepté y me entregué. Fue mi día más feliz. Fue mi día más feliz.